So what I'm planning to do is present some data, have some conversations about what that means within that data set, and then also what are we missing from the literature? Where do we not have? Where do we need to go forward with this? Lo que planteo es presentar algunos datos, ver qué es la información que tenemos, qué significa y también ver qué es lo que falta, en qué habría que profundizar. One of the big areas we're missing in the area of fetal programming is within dairy cattle. It's almost like the dairy cattle, we don't worry about them. In the U.S., they don't have much of a lifespan, much past 2 lactations. But there is probably more fetal programming in the dairy industry than we could even imagine. Una de las grandes áreas que falta profundizar es el área de las vacas lecheras. Muchas veces no nos preocupamos mucho por ellas. En Estados Unidos además tienen una expectativa de vida bastante corta de 2 lactancias, pero en realidad es un área en la que hay bastante de programación fetal. So this is a table out of a paper by Matt Lucy's group at Missouri. Aquí tenemos un paper de un investigador de Missouri. And what they did is they took high-producing dairy cattle, calved them out, and took half of them and dried them off immediately post-calving. They calved them out, and then they took half of those cattle and dried them off. No lactation immediately after. Separaron a 2 grupos, de los cuales uno permaneció con lactancia y el otro inmediatamente dejó de lactar. And they were interested in a lot of CL weight and all that. But if we notice here at the fetal weight, we see that the cows that are lactating have a reduced fetal weight as soon as 28 days post AI, all the way out through 42 days of gestation. We already see a compromised pregnancy at 42 days just due to high lactation. Vemos que en el caso del peso fetal en las vacas lactantes hay un descenso de este peso a los 28 días después de la inseminación artificial y hasta los 48 días de gestación. We see a very similar effect within the placenta, but instead of being reduced in the lactation, it's still reduced in the lactation, sorry. Y vemos algo similar en la placenta, en la que también se ve reducida en las vacas lactantes. Another area of possible programming within the dairy industry is heat stress. A lot of heat stress, and a lot of times the dairies worry about it only from the lactation side, so cooling is provided, it's only provided to lactating cows. Otra área que también es importante para la programación es la del estrés térmico. So this was a study done at the University of Florida that looked at providing shade and cooling fans for the last 60 days of gestation, i.e. the dry period. En este caso fue un estudio en el cual se trató de proveer formas de enfriamiento para las vacas en los últimos 60 días de gestación. And when we look at this, we see increased birth weight and weaning weight in the groups of cows that were given cooling compared to no cooling. Y lo que vemos es que hubo un aumento en estas vacas del peso al nacer y del peso al destete en comparación con cuando no había estas estrategias para enfriarlas. So I think in the dairy science community and even within the fetal programming community, we need to start thinking outside of just beef cattle, sheep. We need to start thinking about dairy cattle. Entonces en la industria de los ovinos, tenemos que empezar a pensar un poco por fuera de los que son para la industria cárnica y también pensar un poco en la industria lechera. I know we've already had a little bit of discussion on transgenerational inheritance of a fetal programming phenotype. Vamos a hablar un poco de la herencia transgeneracional de la programación fetal, del fenotipo. But the one thing I like to point out is there's actually possibly 2 mechanisms for this transgenerational inheritance. Quiero resaltar que hay 2 mecanismos probablemente para esta herencia transgeneracional. There's epigenetics, which everyone immediately thinks of first. Está la epigenética, que es en lo que pensamos inmediatamente. There's methylation of promoters, acetylation. Está también la metilación de promotores, la acetilación. Methylations of promoters is hard to do in beef cattle and sheep. In more human and rodent models, there's large assays that are available to look at promoter methylation in a high throughput manner. In cattle and in sheep, we're down to doing PCR for single promoter sites.
La metilación de los prometores es algo bastante difícil de hacer. Hay pruebas en humanos o aves, pero es algo que en cuanto al ganado es más complicado. There's other things that can affect transcription and translation of genes, specifically microRNAs. Hay otras cosas que pueden afectar también la transcripción y traducción de genes, específicamente los microARN. MicroRNAs are small, non-coding RNAs, about 26 base pairs or less. Son pequeños pares de bases no codificantes de 26 pares o menos. They form a hairpin loop. Hairpin loop. Forman, forman una forma de este estilo. And they bind to and interact with degradation and transcription of RNAs. E interactúan con la degradación y transcripción del ARN. Now, the second mechanism that can affect transgenerational inheritance is maternal milieu. El segundo mecanismo que puede afectar es el ambiente materno. This is a term for the altered maternal physiology and metabolism that could be possibly impacting the fetal growth and development of the F2 generation. Es el término que usamos para la fisiología y metabolismo maternos alterados que pueden impactar el crecimiento y desarrollo fetal en la siguiente generación. So to look at some of this, we're going to look at a model that was developed in Dr. Ford's lab that I got to work with as a postdoc. Vamos a ver entonces el modelo del Dr. Ford el cual pude ver cuando trabajaba en el doctorado. This was a biomedical model mimicking human obesity. Se trataba de un modelo que imitaba el de la obesidad humana. So we used multi-pairs ewes carrying single fetuses, fed a high-energy, highly palatable pelletized diet for 60 days before conception throughout gestation. Y utiliza ovejas multíporas preñadas con un único feto y a las que se le alimentaba con una dieta rica en energía en gránulos desde los 60 días antes de la concepción y a lo largo de la gestación. They were fed 100% of requirements for control or 150% of requirements for control for the obese. Para esto se usaba o el 100% de las recomendaciones o el 150% en el caso de las obesas. We have a mid-gestation and a late gestation necropsy group, but I'm going to focus mostly on the group that lambed out. Tenemos de mediados y finales de la gestación, pero me voy a enfocar más bien en los que parieron. So if we look at the maternal model, we see that they start out at similar body weight and body condition score, and at the time of breeding, we've already got a 30% increase in our obese ewes' body weight. They start out before gestation at similar, and at breeding, we already have a 30% increase in body weight in the obese. En este modelo maternal comienzan con un peso corporal similar y también un puntaje de condición corporal similar, pero después de la cría ya vemos un 30% de aumento en las vacas obesas. And we see a corresponding 2.2 body condition score unit increase at time of breeding in the obese ewes. Y también vemos un 2,2% de aumento del puntaje de condición corporal en las vacas obesas. If we go out to mid-gestation, we already have almost a 50% increase in body weight and a 3 body condition score unit increase. Si vamos a la gestación media, vemos un 50% de aumento del peso corporal y a su vez un 3 unidades del puntaje de condición corporal. If we look at this model prepartum, basically right at lambing, it's not uncommon for ewes to have gained 80 to 100% of their body weight preconception. Si vemos este modelo preparto, no es raro ver que haya un 80 o 100% de aumento de peso. And they're pushing body condition score 9 to 9.5. 9 to 9.5. Y están llevando a 9 o 9,5 el puntaje. This is a picture at mid-gestation. Esta es una imagen de la gestación media. So, I'm going to focus mostly on the F1 offspring pregnancy study. Me voy a enfocar más que nada en el estudio de preñez de crías F1. So we used 3-year-old F1 offspring from our obese ewes and our control ewes.
Usamos de 3 años del grupo de control y del grupo de obesas. They were in a similar normal body weight and body condition score. Tenían un peso corporal y un puntaje de condición corporal similar. They were all bred to a single ram and maintained at NRC recommendations throughout gestation. Todas fueron preñadas con el semen de un único carnero y se mantuvieron las recomendaciones del NRC a lo largo de la gestación y la lactancia. An intravenous glucose tolerance test was conducted at day 75 and 135 of gestation. Se realizó una prueba de tolerancia a la glucosa a los días 75 y 135 de gestación. These ewes were allowed to lamb naturally, where body weight was recorded of lambs at birth. Se les permitió parir sin asistencia y se registró el peso al nacer. We also subjected these lambs to a DEXA body scan at birth. También hicimos un análisis, un escaneo DEXA al nacer. And that allowed us to get a body composition on a live lamb. Y con eso vimos la composición corporal de un cordero vivo. We also bled them daily throughout the neonatal period. Y también los sangramos diariamente a lo largo del periodo neonatal. So this is the day 75 results from the glucose tolerance test. Estos son los resultados del test de tolerancia a la glucosa del día 75. Even though these obese F1 ewes are at good body condition score, good body weight, we see already increased glucose availability, increased glucose in response to the glucose tolerance test, along with a drastic increase in insulin secretion in response to a dose of glucose. Aunque las ovejas obesas F1 tienen buenas condiciones de peso corporal y de puntaje, vemos que ya hay un aumento en la glucosa en respuesta a esta prueba de tolerancia a la glucosa y por lo tanto también mayor secreción de insulina. If we were looking at this in a human population, we would probably call this gestational diabetes right quickly. Si estuviéramos viendo esto mismo en humanos, probablemente hablaríamos de diabetes en la gestación. So if we look at late gestation, we see a very similar increase maintained in plasma glucose in response to the glucose tolerance test, but an even greater insulin response here in the F1 obese offspring. Si vemos la gestación tardía, vemos un aumento similar de la glucosa en plasma en base a esta prueba de tolerancia a la glucosa, pero vemos inclusive una respuesta aún mayor de insulina. When we look at the birth weight and percent body fat, and I have the F1 up here for reference and the F2, we see that birth weight is similar in the F1 and F2 generations between control and obese offspring. Si vemos el peso corporal y el porcentaje de grasa entre las ovejas F1 y F2, vemos que el peso corporal al nacer es bastante similar entre ambos grupos. We see over a doubling in percent body fat in the F1 obese lamb. Hay casi que más del doble, por otro lado, de porcentaje de grasa corporal en las ovejas obesas. And we see a very similar, almost doubling here in F2 obese lambs compared to control F2. Y también vemos una duplicación similar en las ovejas F2 obesas en comparación con las de control. So with this in mind, I'm a big proponent of maternal blue. We can't expect an animal with an altered physiology, altered metabolism, to not cause trouble in a stressful event such as pregnancy, not to have alterations in the way they respond that leads to alterations to that fetus in utero. Entonces a mí me parece que el ambiente maternal es algo muy importante porque no se puede esperar que si es un ambiente que tiene diferente tipo de problemas, no haya después alteraciones en el útero y en el feto. I've talked about this neonatal leptin surge before, but in rodents it's been responsible for programming the hypothalamic appetite center, which regulates appetitic behavior later in life. Ya hablé de esto en la charla anterior, pero la leptina neonatal es algo que es responsable en los roedores de la programación del centro de control del apetito hipotalámico y eso después regula el apetito en la vida posterior. It's been shown recently in obese rodents that if you provide leptin to them, you can rescue them and return them back to a regular appetite by doing so.
Se ha demostrado recientemente que en los roedores obesos, si se les administra leptina, se les puede rescatar y llevarlos de nuevo a valores normales. And in doing so, you pardon them from obesity and metabolic syndrome. Y entonces con eso se evita la obesidad y síndrome metabólico. So again, we're going to be looking at the leptin profile in F1 and F2 generations. Vamos a ver entonces el perfil de leptina en las generaciones F1 y F2. And if we look in the F1 generation controls, we see the normal pattern of leptin increase about day 4 to 5. That comes back down to normal at day 10. Si vemos en las F1 de control, vemos un patrón normal el día 4 o 5 que aumenta el día 4 o 5 y vuelve a la normalidad al día 10. And in our obese F1s, we have no leptin increase across the first 10 days of life. Y en el caso de las obesas no hay un aumento de leptina en los primeros 10 días de vida. In the F2 generation, we see a very similar phenotype where we have the normal control surge and no surge in the obese. Vemos también en las F2 que hay un fenotipo similar, no hay aumento en las obesas y sí hay un aumento en las de control. If we look at cortisol at birth and at day 1, we see that in the F1, the lambs born to obese ewes have increased cortisol for the first 24 hours of life. Si vemos el nacimiento, el del día 1, vemos que hay un aumento en las obesas y First 24 hours of life. en las primeras 24 horas de vida. And we see a similar phenotype in the F2. Y hay un fenotipo similar en las F2. Recent studies have confirmed that cortisol is a regulator for plasma leptin in these neonatal ruminants, both lambs and calves. Se ha demostrado recientemente que el cortisol es algo que regula la leptina en plasma en los corderos. So I'm going to go into one more study that I have conducted recently to talk about some other areas that we need to further explore in the area of fetal programming, specifically within beef calves. Vamos a ver entonces un estudio más reciente para hablar de otras áreas en las que también haría falta profundizar con respecto a las vacas para carne. So for this, we use Primiparis Angus cross cows, synchronized and artificially inseminated to male sex semen from a single bull. En este caso usamos vacas de cruza Angus primíparas que se sincronizaron y se inseminaron artificialmente con semen de sexo masculino de un único toro. They were blocked by body weight and body condition and randomly assigned to one of two treatments. Se las separó por peso corporal y por puntaje de condición corporal y se las asignó uno de 2 tratamientos. Our controls were fed to gain 1 kilogram per week. La idea era que las de control aumentaran 1 kilo por semana. And the nutrient restricted was fed 55% of their actual net energy of maintenance requirement based off of NRC. Y el grupo con restricción de nutrientes se le alimentó con un 0,55% de los requerimientos de energía de mantenimiento y de proteína cruda. That is the net energy requirement for the cow, not for pregnancy, not with lactation, because there was no lactation, and I disregarded the pregnancy. Eso es el requerimiento de energía para la vaca sin tener en cuenta la preñez o la lactación. No tomamos en cuenta eso, sino el de una vaca normal. So we had 2 necropsy groups, a group of animals that were nutrient restricted and control animals that were necropsied at day 110. Tuvimos 2 grupos para necropsia, uno de control y uno de restricción de nutrientes. La necropsia se realizó a los 110 días. And we had a second group of animals that were necropsied at day 190 of gestation. Y un segundo grupo se hizo la necropsia a los 190 días de gestación. We had a group that was called Con that was fed control from day 30 to 190 of gestation. Tuvimos un grupo llamado Con a las que se le dio la dieta de control del día 30 al 190 de gestación. We had a second group that were nutrient restricted from day 30 to day 110 of gestation, then put on the control diet from day 110 to day 190. Tuvimos otro grupo que tuvo la dieta de restricción de nutrientes del día 30 al 110 y después se le pasó a la dieta de control del día 110 al 190. And a third group that was fed control from day 30 to day 110 and then switched to the nutrient restricted from day 110
the day 190. Y un tercer grupo a la cual se le alimentó con la dieta de control del día 30 al 110 y después se pasó a la de restricción de nutrientes del 110 al 190. At day 110 and day 190, at necropsy, we collected weights and tissues from the fetus and the placenta. A los días 110 y 190 se registraron los pesos y se tomaron muestras de tejidos. So here's a figure showing maternal body weight and body condition score for the two necropsy groups. Aquí vemos un diagrama del peso corporal de la madre y también del puntaje de condición corporal. I'd just like to show that the animals did lose what we would think they would lose and gain what we thought they would gain during control and nutrient-restricted feeding. Y lo que ganaron fue realmente lo que nosotros esperábamos, fue acorde a nuestras expectativas. Now, if we look at fetal measurements at day 110 of gestation, Si vemos las medidas fetales en el día 110 de gestación, if we look at fetal weight, we get the surprise treatment times sex interaction. si vemos, Treatment times sex. si vemos el peso fetal, tenemos la interacción de sexo y tratamiento. Where in the female fetuses, we had no difference in body weight due to nutritional restriction. En el caso de las hembras no hubo diferencia por la restricción de nutrientes en el peso, But in the males, we had a significant decrease in body weight. pero en el caso de los machos hubo una gran reducción del peso corporal. And this brings me to my big point, sexual dimorphism. Fetuses, the sex of the fetus is going to make the fetus respond differently. Here we see that the impact is very great on males, but not on females. And that's something that we need to consider as a group going forward. Esto me lleva a un punto muy importante, que es el dismorfismo y cómo el sexo afecta realmente esto, que vemos que afecta más al macho que a las hembras y es algo que tenemos que considerar como grupo de aquí en más. So here is fetal measurements at day 190 of gestation. Aquí tenemos las medidas fetales al día 190 de gestación. And you can see we have altered with regardless of the nutritional timing, tendency for fetal weight, but a significant reduction in empty fetal weight, carcass weight. Vemos que hay una reducción significativa del peso fetal y del peso también de la canal. If we look at the placenta at day 190 of gestation, Si vemos la placenta en el día 190 de gestación, we see multiple changes, including number of placentomes between the two groups, vemos múltiples cambios, como por ejemplo la cantidad de placentomas entre los grupos, the ratio of cotyledon to caruncle weight, el índice de peso de carúncula y cotiledón and an alteration in total surface area. y una alteración de la superficie total. So here we see the fetus is actually trying to grow larger to get as much nutrients as it can. Vemos entonces que el feto trata de crecer lo más posible y de obtener la mayor cantidad de nutrientes que pueda. So this is different than what some people would expect. Es diferente de lo que en realidad algunos esperarían. But if we look at day 190 of gestation, Pero si vemos el día 190 de la gestación, number of placentomes is similar now. la cantidad de placentomas es similar. We still see that increased cotyledon to caruncle weight, Seguimos viendo un aumento en ese índice de cotiledón carúncula and we still see a tendency for that larger surface area. y seguimos viendo una tendencia de mayor superficie. Now, when we start doing molecular analysis, this is a microarray of microRNAs. Ahora, cuando empezamos a hacer un análisis molecular, este es un conjunto macro de microARN. This microarray contained every microRNA found and projected to be found in the bovine genome. Esto tiene todos los microARNs que se encontraron y que se proyectaba encontrar en el ARN bovino. So we're talking in excess of 1,800 microRNAs. Estamos hablando de 1800. And I'm just wanting to show you all this to show the differential expression between control group, control NRs, and then NRCs.
Y les muestro esto para que vean la diferencia entre los grupos de control, los de reducción de nutrientes. Then through various bioinformatic pathways, we can start looking at exactly what genes, what pathways are affected by these microRNAs. Entonces después podemos ver cuáles son los genes que se ven afectados por estos microARN. But this is cotyledon, and then Este here es el is cotiledón fetal muscle at day 190 of gestation. y este es el músculo fetal a los 190 días de gestación. And as you can see, the list of differentially expressed genes is very big. Y como verán, la lista de genes es muy grande. The PhD student is still trying to finish up all the molecular analysis on this. Un estudiante de posgrado todavía, de doctorado todavía está tratando de terminar de hacer todo este análisis molecular. He's got 1 month to defend. Tiene un mes para terminar. So, I want to close. I have one more thing before I get there. The other area that we need to be looking at is to move past some of this molecular and go to genotype. I'm talking about Bos indicus, Bos taurus. I believe we need to look at both Bos indicus and Bos taurus, fetal genotypes and maternal genotypes, and do crisscross experiments where we put Bos indicus embryos into Bos taurus cows and vice versa, and look at how they respond to different environmental insults. I think we're going to find that surprisingly, or not surprisingly, genotype is going to have a huge effect on how maternal and fetal physiology is affected. But I want to close. Go ahead. Otra área de la que quiero hablar es de la importancia del genotipo. Muchas veces vemos por un lado Bos indica y Bos taurus, pero es muy importante también analizar los genotipos y realizar experimentos, por ejemplo, de poner un feto de Bos indica en Bos taurus y viceversa, para poder ver cómo afecta según el genotipo y las áreas y las condiciones del ambiente y ver qué pasa con eso, porque creo que el genotipo tiene más que ver, afecta bastante al feto y también a la madre. So in the area of fetal programming, we tend to fall into this rut. What can we do to insult a fetus to cause a reduced growth that causes consequences postnatally? Entonces, muchas veces hablamos de qué es lo que podemos hacer para agredir al feto para realmente tener consecuencias X postnatales. But can we turn that on the head and think, is there things that we can do to improve animal performance above what is considered a control level? Pero también podríamos darlo vuelta y pensar si hay formas de utilizar lo mismo para mejorar el rendimiento del ganado y tratar de usarlo como una ventaja. We had a study where we used nulliparous, primiparous, and young multiparous cows with an age range of 2 to 4 years of age at calving. Tuvimos un estudio en el que usamos vacas nulíparas, primíparas y multíparas jóvenes de un rango de 2 a 4 años de edad para la época en la que parieron. They were bred to 2 Angus sires, 1 for the heifers and 1 for the remaining cows. Y se utilizaron 2 toros Angus, uno para las nulíparas y otro para las demás. These animals were blocked by age, body weight, and body condition score, and randomly assigned to 1 of 2 treatments for the last 94 plus minus 3 days of gestation. Estas vacas fueron separadas por edad, peso corporal y puntaje de condición corporal y se les asignó uno de 2 tratamientos durante los 94 más menos 3 días de gestación. So they were all grazed as one large group, and they were brought in and individually penned 5 days a week. Comenzaron como un gran grupo y después se pasó a encerrarlas en corrales individuales 5 días a la semana. The control cows were fed 1.5 kilograms of corn gluten feed, a high fiber byproduct feed in the U.S., 5 days a week. En el caso de las de control se las alimentó con 0.5 kilograms of corn gluten feed. Con medio kilo de gluten de maíz, High fiber byproduct feed available in the U.S. que es un alimento de alta proteína disponible en Estados Unidos. The treatment animals were fed an isocaloric and isonitrogenous supplement that contained corn gluten feed, soybean meal, and Essentium.
Los animales con tratamiento se les dio un suplemento isocalórico e isonitrógeno, que era una mezcla de gluten de maíz, harina de soja y Essentium. Essentium is a calcium salt of fatty acids. El Essentium son sales de calcio de ácidos grasos. And it was designed to provide 200 grams of that rumen bypass lipid per feeding. Y estaba diseñado para proveer 200 gramos de lípidos de efecto bypass por ingesta. If we look at the fatty acid profile of the rumen bypass lipid provided, Si vemos el perfil lipídico, we see that over 60% of the lipid down here is in 18.1, 18.2, and 18.3 unsaturated fatty acids. vemos que la mayor parte está en el 18.1, 18.2 y 18.3. So when we look at maternal body weight and body condition score, we see no difference due to treatment, and treatment being pretty much identical. Si vemos el peso corporal maternal y el puntaje de corporal, vemos que no hay mucha diferencia. And not surprising when you're dealing with young animals with heifers, first and second period cows, we had a parity effect. Y eso es sorprendente cuando trabajamos con animales jóvenes. But if we look at colostrum at time of parturition, Pero si vemos el calostro en la época de parto, al momento del parto, we see that feeding the fatty acids increase colostral dry matter, vemos que los ácidos grasos aumentan la materia seca del calostro and also increase the fatty acid percent of 14.0, 16.1, 18.1 trans 9, 18.2, along with total fatty acids. y vemos que también aumentan los señalados, en los tratamientos señalados, With a particular increase in unsaturated fatty acids. con un aumento particular en los ácidos grasos insaturados. When we look at the calf blood samples within 2 hours of age, so we collected these within 2 hours of age, and we got over 75% of these samples completely unsuckled. Si vemos las muestras de sangre que se tomaron a las 2 horas de edad, We again see either significant or tendency for all fatty acids to be increased in the calves from cows that were supplemented with the rumen bypass fat. vemos que también hay una tendencia a que los terneros que fueron suplementados tengan mayores ácidos grasos. So when we look at calf performance from day 30 to day 210 of age, Cuando vemos el rendimiento de los terneros del día 30 al día 210, unfortunately we had a treatment by parity effect. tuvimos un tratamiento según la paridad, desafortunadamente. So we had really no difference in growth in those heifers, in the calves from heifers. Así que no hubo diferencia en el crecimiento entre las vaquillonas, entre los terneros de las vaquillonas. While we had increased calf weights in our second and third parity cows. Pero tuvimos un aumento del peso de los terneros en las de segunda y tercera paridad. So I think we've shown that there is possibilities to positively fetal program calves, to have better performance, to do better, possibly better immunes. Entonces creo que hemos visto que tenemos formas para programar a los terneros para tener un mejor rendimiento y para lograr mejores cosas. So with that, I'd like to just acknowledge my collaborators Quisiera mencionar a mis colaboradores and my graduate students who got to do all the fun calf collections on these studies. y mis estudiantes de posgrado que tuvieron el honor de hacer todas las divertidas juntadas de muestras.